Hoy es 8 de marzo de 2018. Yo soy Alberto Iturralde y ya ven, esto está muy vacío. Vamos a comenzar ya no un piensa y verás, un piensa y actúa. Le hemos cambiado el nombre y ahora os explicaremos por qué. Hace una semana nos dejaba nuestro amigo y maestro don Antonio García Trevijano. Y con él hemos perdido probablemente la mayor referencia que podíamos tener en cuanto a ideas. Él siempre decía algo maravilloso, decía, las ideas no nacen de las ideas nacen de los hechos. Nosotros no tenemos la experiencia política ni la acción política que él tuvo, con lo cual probablemente quien en su vida había estudiado tanto, había conocido tanto y lo había podido aplicar a la acción, de todos nosotros solo era él el que lo podía hacer. De manera que ahora nos toca actuar, nos toca estar en la acción y nos toca generar los hechos que seguramente nos lleven dentro de un tiempo a generar nuevas ideas. Este programa será posible gracias a la colaboración hoy de doña Cristina Bazán, Elena Bazán, como siempre, coordinándonos. En Teledonostia tenemos a Xavier Bermúdez, también coordinando todo lo que sale. Y bueno, dirigiéndonos Alberto Gómez por encima. Es Alberto Gómez, ¿verdad? Alberto Muñoz, perdón. Me equivoco en los apellidos. Vamos a hacer un espacio todos los jueves consistente en retomar algunas de las preguntas más significativas que le habéis realizado a Antonio García Trevijano y probablemente las que más contenido puedan aportar a nuestro conocimiento. Asimismo, también incluiremos y aprovecharemos para hacer homenaje concreto de aspectos puntuales que puedan ser importantes respecto a la figura de don Antonio, y seguramente según vayamos avanzando en este Piensa y Actúa todos los jueves, podemos ir introduciendo noticias o aspectos fundamentales que puedan ser comentados también un poquito para enriquecer este espacio. De manera que hoy tenemos 4 cuestiones importantes que me han comentado que íbamos a incluir y que son preguntas muy significativas en torno a la actualidad. No solamente vamos a comentar aspectos personales de una de las llamadas, sobre la muerte de un hijo, también hablar sobre el feminismo, también sobre el posible carácter liberal del MCRC, es muy importante esa respuesta. Y bueno, a partir de ahora, todos los jueves, dedicaremos este espacio a la figura de don Antonio, a lo que él nos explicó, a lo que él nos enseñó y a la nueva acción que llevaremos a cabo. Un fuerte abrazo, chicos, estad pendientes que comienza ya este Piensa y Actúa. La siguiente pregunta es también del 25 de octubre y la hace José Francisco. Don Antonio, soy un admirador de su altura intelectual y de su compromiso desde los tiempos de la Junta. Le pido, por favor, un consejo, una idea que me sirva para superar el dolor de la muerte en accidente de mi hijo de 30 años. A su servicio y gracias. Querido, queridísimo José Francisco, qué doloroso, que lo que me dice es brutal, pero usted vive. Su hijo de 30 años no vive, pero mientras usted viva, él vivirá. Usted no podrá jamás olvidarlo, nunca. Es más, cada día que pase sin él, lo va a sentir mayor su presencia. Y cuando todos a su alrededor lo olviden, usted solo en su corazón lo mantendrá vivo. Eso es una maravilla, porque esa es la inmortalidad verdadera. La inmortalidad está en el amor de los que quedan vivos, del que ha desaparecido, porque ya no desaparece, ahora está ausente. Mientras usted viva, él no ha muerto, está ausente. La idea de la ausencia es mucho mejor que lo de la muerte, porque la ausencia implica que en algún lado estará. Usted no lo echa de menos muerto, porque está ausente. Usted le echa de menos porque está vivo. Manténgalo. Figúrese quién le dice esto. Un padre que ahora ve que sus hijos con 50 y tantos años lo traicionan,
piden la incapacidad de su madre. Todo lo que tienen, unas pequeñas fortunas, pero fortunas, han sido donadas, regaladas por su padre y su madre, bienes gananciales. Y por ambición de dinero eso es mucho peor que la muerte. Si mis hijos se hubiesen muerto, la pena y el dolor que yo tendría sería asimilable. Yo lo dominaría, lo conjugaría con mi vida porque es natural, es normal, es una ley de la naturaleza. Ha habido un accidente, pero ¿cómo? Usted debe de saber que el azar forma parte de la vida. Decía Dilthey que la vida es una extraña mezcla de azar, destino y carácter. A su hijo el azar de un accidente le ha quitado la vida de su cuerpo, pero no de su recuerdo en su alma, en la suya. Eso no digo que sea una suerte porque usted está sufriendo, pero no es el peor de los sufrimientos. Su hijo no lo ha traicionado, no lo ha asesinado, no lo ha matado. Su hijo lo ha querido y usted le corresponde. Yo le correspondo también. Yo me uno a usted en el recuerdo amoroso hacia su hijo, porque eso es usted un verdadero padre que siente ahora el dolor por el recuerdo de su hijo vivo. Pues su hijo no ha muerto mientras esté en su corazón vivo. Eso es lo único que le puedo decir. Hola, buenos días. Yo soy Bernabé, soy de Leganés, de Madrid, y quería plantearle lo siguiente a don Antonio. Yo cuando empecé a escucharle, hará ya cosa de un año, le oí hablar de libertad y de libertad política colectiva, y las primeras veces que le escuchaba hablar pensaba que usted era un liberal y que el movimiento MCRC lo que buscaba era la libertad, pero en un sentido económico, que era el MCRC liberal. Pero ya con el tiempo, debido a su gran cultura, yo seguí escuchándole y me di cuenta que era totalmente distinto lo que el MCRC pretendía. Y me he dado cuenta que al intentar dar a conocer las ideas del MCRC, hay personas que le pasa lo mismo, que en una primera instancia piensan que es un movimiento de liberales desde el punto de vista económico. Y lo que quería plantearle era que podemos hacer para que no se nos confunda con liberales o también llamados libertarios. Y nada, eso es todo. Un saludo a todos y hasta luego. Bien, querido Bernabé, te reconozco muy bien. Es normal que cuando nos oigan o cuando oyen hablar de mí, traten de encasillarme en algo ya conocido. Sí, y como no me pueden calificar de comunista, ni tampoco de fascista, ni de reaccionario, ni de conservador, como no tienen dónde encasillarme, no hay ningún movimiento político o cultural conocido que pueda parecerse a lo que he fundado y a mi discurso, pues me llamen liberal. Eso es normal. Y liberal económico, como si fuera una figura para defender a los ricos, al mercado. Eso es normal. Pero el que me oye hablar en 5 o 10 minutos se da cuenta de su error. Porque yo estoy creando algo nuevo que no existe en ningún país del mundo y que no ha existido nunca. Aunque existe la democracia en Estados Unidos, sin embargo no está en el grado de desarrollo y de culminación como la que nosotros proponemos. Porque he descubierto un principio político que nadie antes que yo sabía. Es que los liberales creen en las libertades individuales y creyeron en el siglo XIX, a finales del XIX y principios del XX, los pensadores y filósofos liberales creyeron que daban un paso gigantesco hacia adelante cuando descubrieron que ellos hablaban de libertad, pero no con mayúsculas, sino con minúsculas, para decir que no hablamos de libertad política, sino de libertades. Esos son los liberales, los que desecharon hablar libertad con mayúsculas porque no sabían lo que eran. Era un eslogan heredado de la Revolución Francesa, que decían libertad con mayúsculas, pero no sabían lo que eran. Creían que libertad con mayúsculas era una manera de designar al conjunto de las libertades personales o individuales. Pero
Claro, es imposible que me puedan identificar porque yo he descubierto un nuevo principio fundador de las libertades, que se llama libertad política colectiva. Esa libertad política colectiva es anterior a toda constitución, anterior a todo derecho. Es el fundamento de todas las libertades personales e individuales. Eso es tan revolucionario que es normal que la gente se confunda conmigo y sepa que por un lado no estoy defendiendo ninguna forma estatal, sino que estoy dentro de la sociedad civil, dándole personalidad política a la sociedad civil, entregándole en sus manos un concepto de libertad con mayúscula que es igual a libertad política colectiva. Ese es mi descubrimiento, ese somos nosotros, ese es el movimiento. Los que están en el movimiento luchamos por la libertad política colectiva. Y esa libertad política colectiva es el fundamento, el grund de todas las libertades individuales y de todos los derechos individuales y de todos los derechos constitucionales. Porque la libertad política colectiva es previa a la Constitución. Es más, la libertad política colectiva es la fuerza constituyente, la única. Si no es ella, todo es mentira. No hay Constitución ninguna. Todos son cartas otorgadas. Como en España, Constitución se le llama de nombre, pero no es verdad. Pero no es solo porque, como es natural, como no es una Constitución de verdad, no separa los poderes. Porque el objetivo de las Constituciones no es las libertades individuales. Eso existían antes de las Constituciones. El objetivo único de una Constitución es la separación de poderes. En cambio, el liberalismo, que tú me confundías, querido Bernabé, con los liberales económicos, eso existía antes. Figuraros si existía, si en las Cortes de Cádiz ya llamaron liberales a los diputados españoles, el término liberal fue aplicado a ellos. Y fíjate que lejos estaban de concebir siquiera lo que era la democracia. Pero sí concibieron lo que eran las libertades individuales. Desconocían que esas libertades individuales requieren un fundamento previo, que sin ese fundamento se desvanecen, no son nada. No es más que propaganda. Ese fundamento previo se llama libertad política colectiva. Y tenemos la suerte nosotros en España, yo y vosotros y los asociados a mí, de haber pasado ya a la historia, quieran o no, los que no persigan, por haber sido el primer movimiento del mundo en que persigue la libertad política colectiva, que sabe lo que es. Figúrate lo que habéis descubierto, lo que estáis haciendo. Estáis en la historia de la humanidad. Porque ni Aristóteles, ni los griegos, ni mucho menos los maquiavelos, ni todo el movimiento liberal, ni los Locke, ni los Tocqueville, ni siquiera los fundadores de los Estados Unidos fundaron la democracia. Se basaron en la libertad colectiva, pero no eran conscientes de lo que estaban haciendo. Ellos lo hicieron con los hechos y nosotros lo estamos haciendo con el pensamiento antes de los hechos. Porque ahora tenemos dónde inspirarnos. Y sabemos que no es una utopía lo que perseguimos. ¿Por qué? Porque está en Estados Unidos, con muchos defectos que pueden ser corregidos. Pero la libertad política colectiva fundó los Estados Unidos. Ellos no lo sabían. Ganaron la guerra. Sabían que no podían imitar a los vencidos, a los ingleses, a los británicos. No podían hacer ni una monarquía ni un parlamentarismo liberal, como los ingleses. Lo sabían. Y por eso tuvieron que inventar, buscando y encontraron la fórmula de la democracia. Pero la fórmula política, en el sentido de mosca, sentido de fórmula política, no el secreto, sino la ideología de la democracia, la encontraron. Pero no sabían dónde estaba. Ellos la encontraron como un hecho y lo fundaron como hecho. Pero no sabían lo que estaban haciendo. Ni sabían que estaban inventando la democracia, ni sabían que su fundamento era la libertad política colectiva. Es tan grande lo que estoy diciendo. Estoy hablando para la historia dentro de 100, 200 y 300 años. Y vosotros, sí, claro, tú, Bernabé, sí, porque vienes y nos ayudas cuando puedes. Pero sí, que vosotros aún no sois conscientes de estar asistiendo a un movimiento histórico que triunfará en el mundo, en Europa y en el mundo, no se sabe cuánto, pero vosotros sois los protagonistas, los pioneros, los que os había adelantado. Y yo que os pido que participéis conmigo en ese honor, que vengáis a la gloria de la verdad,
de la honradez y a la gloria de haber estado desde el principio sentando las primeras piedras del edificio que va a construir la libertad política colectiva. Por eso digo, asociaros a nosotros, apuntaros a ese honor, decirme qué filósofo hay en el mundo ávido en la historia comparable a este descubrimiento. Yo lo diré, ninguno. Otra pregunta. Hola, don Antonio. Soy Adrián de Málaga. Me gustaría preguntarle su opinión sobre el feminismo moderno, o conocido como feminismo de tercera ola. Mi pregunta, don Antonio, es ¿qué opina de este tipo de feminismo moderno que va más allá de la igualdad jurídica y combate el mismo lenguaje, los roles de género o las ideas tradicionales de lo masculino y lo femenino, sino que va a la igualdad material? Porque ello, al final, acaba en violencia y opresión a la mujer. Nada más, don Antonio. Muchas gracias. La pregunta es bastante simple. No digo que tú seas simple. La pregunta está muy simplificada. Desde la Revolución Francesa surgieron movimientos de los que fueron protagonistas mujeres singulares, reivindicando ante la sociedad un papel de mayor relevancia, de mayor importancia de la mujer. No basado tanto en la igualdad con el hombre, por supuesto en la igualdad de derechos siempre, sino en la igualdad de trato, no igualdad de contrato, sino de trato. Eso fue el primer feminismo. Eso quedan restos. De ese primer feminismo quedan restos muy, incluso desagradables. Por ejemplo, hay muchísimas mujeres que no les gusta que el hombre las trate con delicadeza, distinta de la que emplea el trato con el hombre. El trato con una mujer, el hombre, hay muchas mujeres que quieren ser tratadas rudamente, o mejor dicho, con la misma crudeza que los hombres se tratan entre sí, que no haya ninguna diferencia de trato social, pero no de la sociedad, sino de trato bilateral, incluso de pareja. Son iguales. Igualdad de contrato y de trato. Bien, sería muy largo responder a una cuestión tan compleja. Lo cierto es que el derecho de la mujer es inapelable. La mujer tiene que ser un sujeto que tenga igualdad de derechos con el hombre. Pero esa igualdad no puede llevarse hasta el extremo de borrar las diferencias genéticas, las diferencias fisiológicas. Ni tampoco el hecho de la posibilidad de maternidad. En los tiempos primitivos, la mujer, según las poblaciones y según que tuviesen más o menos necesidad de aumentar las fuerzas disponibles de trabajo, se trataba de un modo distinto a la mujer. Y el rapto de mujeres es un signo que aparece en todas las civilizaciones. El rapto de mujeres para no reproducir dentro de los mismos familias genéticas y producir una decadencia en la genética. Y el rapto de mujeres se acude para no caer en esos vicios de la reproducción entre iguales. Desde entonces, desde muy antiguo, el rapto de las mujeres y el cruce, por tanto, el matrimonio entre hombres de una tribu con mujeres de otra, generalmente de tribus adversarias o enemigas, determinó costumbres sociales muy antiguas y muy arraigadas, que es la desconfianza de la familia del hombre con la de la familia de las mujeres. La mujer no había delante de las mujeres procedentes de tribus extrañas no se deben tratar los asuntos íntimos de la tribu del marido. Y eso ha llegado hasta muy cerca y todavía continúa.
Pero esos son rasgos culturales, no son genéticos. Yo no he oído nunca bueno, he oído, tantas cosas se oyen. Pero en fin, yo no he leído ni he escuchado ninguna reflexión sobre el feminismo de segunda ni de tercera ola, ni de primera. Sé lo que es el feminismo, sé cuándo nace, sé lo que pretenden. Justifico el feminismo plenamente en la igualdad de derechos y condeno el feminismo de los hombres que suprimen el neutro y añaden a todas las palabras masculinas otra equivalente, aunque no exista en el diccionario, femenina. Llamar miembros y miembras, eso es algo verdaderamente escandaloso y revela un complejo de culpabilidad tremendo. Todos los que utilizan esa cantidad tan enorme de nuevas palabras terminadas en as para decir no sé qué, para poner un femenino a toda palabra que termine en o, eso revela de verdad un complejo de inferioridad del hombre, que se siente culpable de lo que hicieron sus antepasados datapuerca, porque se supone que trataban mal a las mujeres y no está nada demostrado. Es ridículo. No, en ese sentido yo soy antifeminista, porque soy respetuoso con la mujer, y es una ofensa a la mujer no tratarla como una igual en derecho y con la cortesía y educación que se debe a una mujer por el hecho de ser un sexo que hasta ahora ha sufrido discriminaciones y ha sido menos valorada que el hombre. Eso es suficiente para tratarla con delicadeza, con respeto y delicadeza, no con igualdad. Yo no trato igual a un hombre y a una mujer, y por eso no soy masculino. Trato mejor a las mujeres, con más delicadeza, con más educación, con más cortesía. No, a mí me repugna el feminismo de la igualdad material. ¿Qué es eso de igualdad material? Claro, que los hombres pueden tener hijos en sus vientres alquilados. Bien, de todas las locuras podéis decir que os dé la gana. Pero aquí no hay más que no hay feminismo, no hay más que igualdad de derechos entre hombres y mujeres, igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, igualdad. Pero eso tiene que hacerse compatible con la maternidad, y el tiempo de maternidad debe ser sagrado. Creo que más claro es imposible que me exprese. Igualdad de derechos, toda. Igualdad de oportunidades, toda. Igualdad de sueldo para un mismo trabajo, toda. Pero lo demás, de feminismo de tercera ola o de cuarta ola o de quinta o de futurible, ridículo. Es señal de un complejo de inferioridad. Es señal que ese pueblo no es democrático. No hay democracia. Y se dice compañeros y compañeras hasta para hablar de no sé qué. No se puede hablar de un hombre sin decir enseguida mujer. No se puede pronunciar ninguna palabra masculina sin añadir la femenina. Pero qué limitación del cerebro es esa. El lenguaje es ridículo, pero la limitación del cerebro es una amputación. Están amputados los que emplean palabras ignorando que existe el neutro para designar a todos los humanos. No se dice los humanos y las humanas. Quien diga eso es un cretino. Y como tal lo trato. La siguiente pregunta es del 16 de abril. Es de email. Dice, la hace Juan Sánchez Tavares. Dice, estimado señor García Trevijano, mi nombre es Juan Sánchez Tavares y le escribo desde Madrid. Lo he seguido intermitentemente a lo largo de los años, pero especialmente en los últimos meses por mor de los apasionantes acontecimientos políticos que están sucediendo en el mundo. Su lucidez, su gran sabiduría política y especialmente su independencia e irreductible servidumbre a la verdad hacen que para mí sea una referencia fundamental para comprender qué está pasando. Tiene usted mi reconocimiento y máxima adhesión al MCRC, como culmen de su obra. Gracias, gracias y gracias por su enorme labor. Mi pregunta es doble, relacionada con el posible derrocamiento o reforma del régimen actual en España. Sé perfectamente que usted defiende el abstencionismo activo, con la idea de que el sistema, una vez que el porcentaje abstencionista fuera alto, el sistema se autodeslegitima moralmente.
Siento dudar que esto sea tan fácil debido al clientelismo que promueve el sistema y la amoralidad de gran parte de la administración del Estado. Y en esta línea quiero preguntarle, ¿conoce algún caso que el sistema se haya deslegitimado solo? Lo más parecido que conozco fue la transición española, y mire usted cómo acabó. Era un trampantojo de deslegitimación. Por otro lado, ¿qué opina como acción política de la España de la de escaños en blanco? ¿No le parecería plausible obtener un número significativo de escaños y no ocuparlos con el objetivo de hacer conocer al MCRC y molestar al sistema con nuevas aritméticas parlamentarias? A muchos diputados les vendría bien para repasar las sumas y las restas. Gracias, don Antonio, por contestarme. Saludos cordiales. Bien, querido amigo Juan, aparte de, naturalmente, que le agradezco a todos los que me siguen y con tan buena fe como la anterior, que le he tenido que responder mal, porque su manera de preguntar es impertinente, no como persona, sino culturalmente no están bien. En cambio, su pregunta es correcta, está bien hecha. Y aunque no esté de acuerdo con el sistema, no crea en la eficacia del abstencionismo, no, de los abstencionarios, que se diferencia de los abstencionistas en que son activos. En cambio, propone lo de los votos en blanco, escaños en blanco, que es uno de los absurdos mayores que han podido inventarse la imaginación. Si ya es difícil que la gente se abstenga de votar a los que lo martirizan, porque es el último fenómeno moderno de lo que se llamó en su tiempo servidumbre voluntaria, Etienne de la Boétie, el amigo de Montaigne. Pues si ya es difícil convencer a la gente honesta de que no vote, a conciencia de que no votando se está privando de apoyo a quien te martiriza, te roba, o te asesina o te mata, que es la servidumbre voluntaria, por eso si eres siervo, que no sea voluntario, no votes. Ya el colmo sería que creyéramos que presentándote a las elecciones y luego ser elegido y no ocupar el escaño, eso que parece algo lógico, que sería honesto, es de los disparates mayores que pueden hacerse en política. Porque todo el resorte psicológico que opera contra el abstencionismo opera también contra los escaños en blanco. Y además añade una dificultad aún mayor, que si ya es difícil hacer que la gente no crea en un sistema y no lo vote, ya es el colmo que se le exija que sea un héroe, que sea votado, y una vez votado no se siente en el escaño. Eso es ridículo. No contesto más porque son preguntas ridículas. ¿El abstencionismo? Sí, claro que conozco. En América ha habido sistemas que han caído porque llegaron a abstenerse más del 80%. Y claro que fueron en contestación al referéndum. Pero claro que conozco sistemas y sobre todo no hace falta conocer sistemas. Porque la abstención lo que pretende no es que caiga un gobierno, es quitarle toda legitimidad moral, toda autoridad moral, dejarlo solo apoyado y cubierto en la ley nada más, no ninguna autoridad moral, ninguna legitimidad. Y cuando se da esa situación, los movimientos más ridículos, contrarios a la moral o a la decencia, pueden producir la caída de un gobierno. Eso se ha dado el caso en la historia. Además, aunque no se hubiera dado en la historia, ¿por qué rechazáis actuar en conciencia? ¿Por qué os parece tan monstruoso que si no estoy de acuerdo con un sistema político, deje de votarlo? ¿Por qué? Porque no es eficaz, pues vaya argumento. Porque los demás no me van a hacer caso, pues vaya argumento. Pero si no hay más argumento que tu propia conciencia. No os comprendo de verdad. No os comprendo. Si sabéis que todo el sistema es inmoral, que todos los partidos son inmorales, que todos los gobiernos son inmorales, ¿por qué no obedecéis a vuestra propia conciencia y no votáis a sabiendas de que no sirve para nada?
Sirve para darte dignidad a ti mismo. Para eso sirve nada menos. Al menos no votes. Conserva tu personalidad. Concepto intacto. Que no te manchas votando. Si acaso es que va a ser peor el gobierno porque tú no votes. ¿Pero qué es eso? ¿Qué creído eres? ¿Que necesitan tus votos? Por supuesto. ¿Para qué? Para humillarte, para despreciarte, para explotarte, para robar, para corromperse. ¿Para eso vota? Pues vota. Y no estés en el MCRC. Te lo digo de verdad. Quien dude de que no votar es un fin en sí mismo, eso es la conservación de tu propia personalidad, moral, individual, personal y política. No votes y sálvate tú mismo, ya que los demás no se quieren salvar. Pues sálvate tú mismo. Y no me vengas con cuentos de escaños en blanco para luego tener doble héroe. Primero presentándote y luego te eligen y no tomas posesión del escaño. Eso sí que es un cuento chino.